autorización para... ¿Lo estás grabando? Sí, está listo. Ya, bacán. Ya. Entonces, volvamos. Entonces, bueno, un poco lo que yo les decía en la introducción tiene que ver con esto, ¿verdad? Que es como, yo menciono aquí algunas personas hoy día que están trabajando mucho en el tema del autismo femenino, que es la Cintia D'Agostino, que está en Buenos Aires en Asperger TEA o Mujeres TEA, la María Merino, que trabaja en Autismo Burgos, y la Lola Garrote, que también trabaja en España. España es un espacio donde desde siempre, todo el tema del autismo y y de los espectros ha sido muy importante. Ahí se ve la Carola, el power, No, no se ve. ¿no se ve? No, no, Carol, no se ve. Déjame ver este tema. No. Pero está autorizada para compartir, así que debieras compartir. Ahí. Estas, como en la tele dicen, estas son las cosas que pasan en vivo, que no suceden cuando está todo grabado. Ahí sí ¿Ahí se sí? ve. Sí. Ya, bacán. Entonces, el tema es que en la clínica nos ha llevado a este tema, sobre todo, y es un poco por qué nos lleva esta guía, porque tiene que ver que lo que nos ha llevado al espectro femenino tiene que ver con aquellas mujeres que no tienen compromiso o niñas que no tienen compromiso de discapacidad intelectual ni de lenguaje, por lo tanto pasan desapercibidas en términos de su personalidad y lo que están haciendo hoy día. Hay un tema de sensibilización y apoyo, que es lo que tenemos que motivar para lograr entonces construir este conocimiento, y como dice la Amy Klein, que trabaja en el Centro Autismo Marcus, es que hasta ahora, o hasta hace 10 años atrás, las niñas en el espectro autista eran las huérfanas de la investigación, porque de alguna manera todas las muestras clínicas de síntomas, de peritaje, de frecuencia, de ratio, qué sé yo, siempre estaban más bien referidas a los hombres. Y cuando habían mujeres, las mujeres visibilizadas tenían compromiso intelectual. Entonces quedaban siempre solo un resto de estas mujeres que eran las que tenían síntomas, porque de alguna manera las otras estaban pasando invisibles. Entonces voy a hacer un poquito de historia aquí, porque es bien relevante mirar que en concordancia con esa invisibilidad, también en nuestra historia aparece una cosa bien curiosa, que en la historia lo que nos hace figura habitualmente es Leo Kanner y Hans Asperger, ¿verdad? Son como los personajes que nos presentaron en la universidad y en distintas historias respecto de lo que sucedía. Sin embargo, hay una mujer que es Grunia Zukareva, que era una neuropsiquiatra rusa. Ella describió mucho antes que Asperger y que Kanner, en 1925, describió los síntomas del autismo. Y por supuesto que está invisible. Y recién en los años 90 ella fue traducida al alemán y concordaba completamente con la descripción de Kanner y de Asperger. Y aún más, hay un tema bien curioso, que ella describió muestras de niñas y de niños. Y en las muestras después de Leo Kanner vuelve a aparecer la proporción mayor, 4:1 o más, de niños sobre niñas, ¿ya? Pero ella quedó ahí, en Rusia, digamos, en el anonimato. Entonces, y después en el 43 aparece lo que todos conocemos, la bibliografía habitual, que es Leo Kanner, y que es un psiquiatra austríaco que después emigra a Estados Unidos, y que él es el primero que describe los trastornos autistas del contacto afectivo. Entonces ahí empieza a aparecer esto. Y Hans Asperger, que también es austríaco, pero que se quedó en Alemania, él empieza a descubrir este grupo particular, que además él era pediatra, Asperger, pediatra y psiquiatra infantil. Entonces él empieza
hacer esto mismo, que también fue descubierto muy posteriormente. Siempre figuraba Leo Kanner como parte de esto, ¿verdad? Y es recién el 91 cuando Uta Frith hace una traducción de los escritos de Asperger en el 91, que es una psicóloga que trabaja en neurociencia en Londres. Recién hace la traducción de Asperger. Entonces, posteriormente, lo que retoma aquí es que Lorna Wing, que es una persona muy importante en todo este desarrollo, ella es una psiquiatra británica, era una psiquiatra británica, que tuvo una hija autista, y entonces ella forma en Inglaterra la sociedad, la Asociación Nacional de Autismo, y sobre todo con grupos de padres, y ella posteriormente entonces se va involucrando de tal manera en esto, junto con Judith Gould, que en 1979 generan lo que se llama el espectro autista. Por primera vez se sale del concepto de autista propiamente tal y se toma el espectro autista como un continuo. Entonces aparece en el fondo, en la escena, la posibilidad de que encontremos distintos tipos. Si ustedes se acuerdan, lo clásico es casi imaginarse un autista golpeándose contra la pared, o en un abandono absoluto, o en un silencio absoluto, que en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy día. Entonces, esos son con esas personas yo sueño en la noche, por si acaso. Entonces, a ver, entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de un poco por qué llegamos a esto. Y en el año 2018, Mandy hace una revisión del DSM-5, que se hace en el 2013 por la APA, y él empieza entonces a hablar por qué empiezan a aparecer señales que los clínicos empiezan a decir, no, aquí algo no anda bien. Entonces, en el DSM-5, la prevalencia histórica que aparece asociada al autismo de 4 es a 1. Sin embargo, en el debate de los clínicos aparece que hay reflejos de un subdiagnóstico de lo que ellos están viendo en la consulta, en los hospitales, etc. Y que esto, como les decía yo, probablemente está asociado a ese espectro del autismo femenino que no tiene discapacidad intelectual y probablemente tampoco trastornos del lenguaje. Entonces, sugieren en su escrito y en sus publicaciones que esto se podría deber a una manifestación más sutil de las dificultades sociales y de las niñas en la comunicación, y que por lo tanto están pasando inadvertidas. Y en las muestras clínicas que empiezan a recoger, ellos refieren que ellas podrían no estar siendo identificadas. Entonces, sugieren que a partir de todos esos estudios, Mandy, en todo lo que recoge, dice que él apostaría y piensa que la frecuencia más bien es de 3 a 1, lo cual uno puede parecerle 4 a 1, 3 a 1, podría parecer poco relevante, pero la verdad es que de pasar de un cuarto a un tercio es bastante lo que no estamos pesquisando, ¿ya? Y otra cosa que también se sugiere es que hay datos que dicen que el espectro autismo en las mujeres y sin discapacidad intelectual puede cambiar a lo largo del tiempo, o su manifestación es más evidente que en los niños, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar más adelante. Y una parte que tiene que ver con las dificultades de detección y que tiene que ver con nuestro sesgo del género y de lo que estamos habituados a ver, es que las niñas autistas necesitarían niveles más altos de síntomas o de autistas y más comorbilidad para requerir atención clínica y para ser vistas. Y por lo tanto, están pasando inadvertidas con otros diagnósticos, y además se ha encontrado, como lo vamos a ver en otro estudio, que son diagnosticados de forma mucho más tardía.
Si a esto le sumamos que dentro del espectro los niños Asperger o los niños de mejor funcionamiento son diagnosticados más tardíamente que los niños con mayores dificultades, ustedes se imaginarán que las niñas entonces son diagnosticadas más tardíamente aún, ¿cierto? Por lo tanto, pasan toda su primera escolaridad sin diagnóstico. Entonces, en este DSM, entonces, esta sutileza se debería a ciertas habilidades o ciertos camuflajes que vamos a ver en el autismo en niñas, es lo que vamos a revisar. Y una cosa muy relevante que vamos a ver es que una cosa que da clave el DSM-5 es que dice que en un criterio C que está respecto del TEA, dice que los síntomas pueden estar, como todos ustedes saben, todos los trastornos del neurodesarrollo infantil deben estar presentes desde el inicio, ¿verdad? No son trastornos reactivos, no son trastornos emocionales, no son trastornos que aparezcan después. Pueden estar presentes temprano, pero pueden no manifestarse hasta que las demandas sociales excedan las capacidades o pueden estar enmascarados. Y eso es algo que vamos a ver que se asocia más a las niñas que a los niños. Y lo que se ha visto es que muchas personas en el espectro autista, pero que no es exclusivo de ello, aprenden a camuflar los rasgos y así aprenden a suprimir ciertas conductas que generan, digamos, reacción en el entorno o que les generan a ellos malestar, por lo tanto, no son vistas. Y de alguna manera, en los estudios que se han hecho respecto de las personas que en los relatos, muchas personas con buenas capacidades desde el punto de vista intelectual y además de conciencia y cómo de darse cuenta de lo que les sucede, refieren que se ponen en un modo normal cuando tienen que interactuar con otros, ¿ya? Y en los estudios se ha visto que las niñas, las adolescentes y las mujeres dentro del espectro autista tienen mayor capacidad para hacer eso que los niños. Entonces se ha visto que las mujeres tienen esa mayor capacidad para camuflar esos síntomas. Y entonces el camuflaje sumado a la trayectoria de las características nos va mostrando cómo esto va tomando este color de no diagnóstico o de diagnóstico tardío. Muchas de estas características, ¿por qué se hacen evidentes con el tiempo? Porque hasta la adolescencia las mujeres autistas lograrían, o dentro del espectro, digamos, de funcionamiento, lograrían en estos estudios cualitativos manejarse adecuadamente, y vamos a ver cuáles son las estrategias, hasta la adolescencia, cuando las expectativas sociales y la demanda que hace el entorno de ella y el entorno amistoso las superan. Y ellas entonces ya no logran responder de esta manera. Y este perfil de desarrollo se hace mucho más evidente y mucho más severo en sus dificultades cuando estas demandas ya no son satisfechas hacia los demás. Entonces, lo que todas estas señales que están en el DSM-5 que analizan los clínicos y que Mande las recoge, nos vendría a decir que podríamos armar, lo cual hay que todavía consensuarlo, pero sí hoy día está funcionando muy bien, que es hacer el fenotipo autista femenino, ¿ya? Y que es muy relevante porque no tiene que ver con que los rasgos esenciales del TEA sean distintos, sino que más bien la manifestación y la conducta. Y vamos a ver cómo hay otros autores que hablan entonces de la máscara versus los procesos, de lo que sucede, de lo que se ve versus lo que se lleva. Un poco lo que decimos que en Chile la procesión se lleva por dentro, y por lo tanto una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que realmente les está sucediendo internamente. Entonces, D'Agostino en el 2020 plantea una serie de puntos que pueden hacer la dificultad en lo que nos está pasando con la identificación. Uno tiene que ver con los instrumentos de evaluación estandarizados, que los que están, digamos, más relacionados con el tema saben que tenemos helados, que tenemos los checklists, que tenemos las escalas australianas, las escalas de Atwood, tenemos todo eso para identificar, pero todas esas escalas, todos esos checklists y todos lados
están basados en el 4:1 y por lo tanto están basados en la muestra masculina y no en la muestra femenina. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos rasgos, no los encontramos en este tipo de instrumentos que están estandarizados, que son los que muchas veces nos permiten hacer un cribaje o un screening. Y porque la expectativa es encontrar la presentación similar a los varones, que ahí es donde nos estaríamos equivocando de manera significativa. Por otro lado está el sesgo histórico de género y las expectativas sociales, que tiene que ver con que cuando nosotros, que puede ser, para mí me ha ido tomando cada vez más sentido, que en el fondo cuando nosotros vemos en una sala una niñita de primero o segundo básico, tímida, retraída, de alguna manera se nos activa ese sesgo social o de la expectativa que está bien que esa niñita sea calladita y tranquilita y a lo mejor introvertida, ¿verdad? Pero cuando vemos un niño que en la sala o en el recreo se queda en un rincón, no juega la pelota o hace ninguna de esas cosas, entonces nos prende la alarma, pero no nos prende con las niñas. Entonces nos prende la alarma cuando en el recreo ese niño en lugar de jugar está sentado con un libro, pero no nos prende la alarma con una niña. Entonces, de alguna manera está asociado a un sesgo de género social que es muy engañador. Entonces tenemos una serie de expectativas respecto de lo femenino y de lo masculino que nos hace pedir más ayuda con unos y no con otros. Por otro lado, se ha visto que las niñas tienen menor conducta externalizadora. Se ha visto que de hecho se presentan menos estereotipias, menos conductas repetitivas, en algunas menos ecolalia. Por lo tanto, no, hay cosas que no se ven, ¿ya? Pero eso es lo que sale en los instrumentos, en helados, en las checklists. Eso es lo que sale. Por lo tanto, si yo se lo paso a una niña, no chequeo ese punto y después sale con puntaje bajo el nivel de corte. Por lo tanto, no lo derivo, no lo miro, no queda ahí nomás, ¿cierto? La niñita que se queda, el niño que se queda pegado a la profesora durante todo el recreo, a la profesora le llama la atención y llama al apoderado y le dice algo le pasa, que sí. La niñita que se queda al lado de la profesora todo el recreo es amorosa, es tierna, es cariñosa, es sensible, etcétera, etcétera, y habitualmente no es derivada. Después hay una confusión en el diagnóstico diferencial, que lo vamos a ver como María Merino hizo un estudio muy importante en que revela el porcentaje de pacientes, y sobre todo mujeres, que llegan con otros diagnósticos a consultar y finalmente es TEA. Pero la mayoría no llega con ninguna sospecha de que es TEA, sino que son otros los diagnósticos. Y en el caso de las niñas, lo que uno suele ver son diagnósticos de trastornos de ansiedad, mutismo selectivo, retraimiento social, fobia social, etcétera, pero después nos damos cuenta que que más bien son las características TEA las que le hacen comportarse así y no otra comorbilidad. Después está el tema del camuflaje, que es un tema que ha salido de manera casi lo más relevante dentro de las cosas que hacen que no los veamos, porque se ha estudiado que las niñas son más capaces de copiar, son más capaces de distinguir ciertas estrategias, de ocultar ciertas conductas que ellas sienten que frente a las amigas las hacen ver raras, distintas o rechazadas, etcétera, lo cual no tendrían tanto los niños, sobre todo cuando son más pequeños, porque son más externalizadores. Y después lo que estamos viendo hoy día, que tiene que ver con la formación de los profesionales, en que, bueno, recién en la última década estamos ahondando un poco más en esto, ¿verdad? Y de alguna manera yo me incluí en este grupo porque muchas veces tuve la sensación de que se me estaban pasando, de que no la estaba viendo o de que había algo que no estaba entendiendo. Y entonces uno la veía en un minuto y ve una niñita encantadora, amorosa, que se sienta en la consulta, que habla perfecto, que es tímida, que es súper bien portada, que es hipercorrecta, etcétera, pero que es traída porque hay cosas que no come, que es traída porque le cuesta mucho hacerse amiga, porque se hace amigas, pero después le cuesta mantenerla. Y entonces uno las miraba y decía, algo aquí no anda bien, pero no hacíamos el diagnóstico adecuado hasta que empezamos
a revisar esto. Ahora, JAPE en el 2019 recoge una serie de cosas, recoge mucha información y dice qué es lo que sí sabemos, que es muy importante, ya no es lo que sospechamos, ya no es lo que estamos imaginando, sino que qué es lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos, por frecuencia, por reporte, por todo, es que las niñas están siendo diagnosticadas más tarde que los varones, que son menos propensas a obtener un diagnóstico, aun cuando muestren el mismo nivel de síntomas conductuales. Eso es súper importante porque una niña con los mismos síntomas de un niño no es diagnosticada así como los niños en la misma frecuencia, que necesitan más señales de alarma para ser llevadas a consulta o para ser detectadas por el profesor o por el profesional que la está entendiendo, que pueden presentar formas muy diferentes en la externalización de lo que nosotros estábamos acostumbrados a mirar, que muestran menos conductas rígidas y repetitivas, que los intereses especiales pueden parecer más típicos a los de sus pares, y esto es súper importante porque nosotros estamos acostumbrados a mirar el autismo de una forma, o sea, se está acostumbrado a ver el autismo de una forma que no tienen juego simbólico, que no se conectan, que no sé, y eso no es así. Nosotros sabemos hoy día que los niños autistas sí son capaces de hacer juego simbólico, sí son capaces de hacer muchos patrones sociales, qué sé yo, pero no de forma intuitiva ni de esa forma natural que lo solemos hacer la mayoría de las personas. Entonces las niñas uno las suele ver que juegan con las tacitas, que tienen las mismas muñequitas, que juegan a la pelota, que hagan lo que sea, que construyan, qué sé yo. El tema no es lo que se ve, es lo que está pasando interiormente, y es que a lo mejor cuando ella arma un Lego, lo arma igual que otro niño que sí tiene autismo, que lo arma todos los días de la misma manera, o que el juego no está relacionado con incluir al otro, sino que más bien con una satisfacción personal. Entonces no es lo que se ve, sino que es cómo está siendo para esa niña el juego que está realizando. Y porque las niñas se ha visto que suelen ser un poquito más pegajosas en el contacto social que los niños, buscan más a otras niñas, abrazan más, buscan más el contacto, buscan más el juego compartido, aunque no sepan cómo hacerlo, pero tienden a ir más a copiar a las otras niñas de lo que tienen que hacer. Y entonces, como les decía yo, lo que sí también se sabe hoy día, que en los recreos y los juegos, las niñas parecen llamar menos la atención de los docentes y de las personas que están a cargo, aunque permanezcan en la periferia del entorno, lo cual no sucede con los niños. O sea, los profesores reportan más niños en la periferia del entorno del juego que a las niñas. A las niñas suelen verlas más. Ahí se me fue. Entonces, eso es lo que sí sabemos. Voy a pasar esto. Entonces, aquí hay una muestra de María Merino, trabaja en Autismo Burgo, y hizo una cosa durante años que hicieron en el grupo que se llama, una asociación española de profesionales asociados al autismo, en que hicieron unas escalas online maravillosas, en las cuales recogieron muchos datos de mujeres TEA, mujeres no TEA, hombres TEA, padres de hijas, de niñas TEA, etcétera, para recoger cierta información. Yo les voy a compartir un par, pero la pueden buscar si quieren ustedes. Ella tiene muchos links, tiene muchos estudios, tiene muchas publicaciones. Se llama María Merino, es doctora en ciencias de la educación, es psicóloga y es licenciada en psicología y licenciada en educación. Entonces, hicieron un estudio de cómo llegaban las mujeres TEA, que hoy día ya tienen el diagnóstico de TEA, cómo habían llegado a consultar la primera vez, ¿ya? Y es muy interesante porque lo comparan con mujeres que consultaban también, pero, o sea, que habían consultado, pero que no llegaban con este diagnóstico. Y las mujeres TEA tenían el 74% de comorbilidad de su diagnóstico. ¿Qué significaba esto? Que el 44% llegaban a consultar por trastornos de ansiedad. Eso es mucho. El 34% por trastornos depresivos,
el 20% por fobia social, el 18% por déficit atencional, y así bipolar, adaptativo, aprendizaje, etcétera. Y fíjense que en las mujeres no TEA, el 12,5% constituye el grueso de cuando han hecho una consulta en términos de salud mental. En cambio, las mujeres, el 44% en el caso de las mujeres con TEA. Ahora, en algunos casos se mantuvo el diagnóstico inicial y se sumó al diagnóstico de TEA, ¿ya? Pero en muchas otras no era TEA. O sea, no era, perdón, el diagnóstico inicial, sino que eran rasgos TEA. Lo cual a mí me parece súper importante porque no solo por no tener el diagnóstico adecuado, sino que están siendo medicadas de cierta manera, están siendo tratadas de cierta manera, están quizá recibiendo licencias médicas de cierta manera, y además se le está adjudicando el concepto, digamos, de una patología y no de un espectro de rasgo de sus rasgos, digamos, y de lo que tienen que tratar esencialmente. Y esto lo puse yo porque se les hizo algunas preguntas muy... Estas escalas se aplicaron de manera online, por lo tanto la condición en todo este espectro que se hizo este estudio, y que creo que se siguen recogiendo los datos porque va como ampliándose, es que son mujeres que sí tienen el diagnóstico de acuerdo con el DSM-5, a pesar de ser mujeres, pero que sí están con el diagnóstico, y son encuestas online que se hacen en distintas partes del mundo y en gran población. Entonces son personas que sí tienen que tener una capacidad intelectual para responder encuestas online y para tener la capacidad de manejar la tecnología, ¿verdad? Entonces, una cosa importante que se les preguntó tenía que ver con la percepción de las amigas, que se le hicieron varias preguntas. Entonces, fíjense que el 40% de las mujeres con TEA dice que se relacionaba, pero no sabía si eran amigas, las personas con las cuales se relacionaba, que se llevaban mejor con los hombres o los niños, que se identificaba más con las actividades de los niños, un 25% que sentía que lo utilizaban. Yo eso lo he escuchado mucho en el espectro autista femenino, porque suelen ser buenas alumnas, porque suelen ser personas muy leales, porque vamos a ver algunos mitos, suelen ser bastante más empáticas de lo que uno lamentablemente pensaría, porque piensa que la empatía no existe. Un 16% refiere que no tiene amigos. En cambio, un 9%, miren, un 40% de las mujeres con TEA se relacionaba, pero no sé si eran amigas, pero en las no TEA un 9% se relacionaban, pero no sabían si eran amigas. Entonces, es impresionante cómo puede haber esa diferencia entre alguien que tiene el diagnóstico y alguien que no lo tiene. Después aquí se revisó cuáles eran las estrategias para relacionarse, y fíjense que en las mujeres no TEA, un 54% refiere que no tiene ninguna estrategia para relacionarse, que no es tema en el fondo, que es como sale, como intuitivamente probablemente les resulta, cómo lo pueden hacer, etc. Sin embargo, miren ustedes lo que son las mujeres con TEA. Un 68% refiere que observa sin participar, que un 60% planifica las conversaciones. Se pueden imaginar lo que puede significar ese estrés, ese agotamiento, esa rumiación, ese bucle mental que es estar pensando en qué es lo que voy a decir, qué es lo que no voy a decir, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, qué es lo que me va a contestar, qué es lo que no me va a contestar, lo que voy a hacer yo, ¿no? Etcétera. Un 53% analiza las situaciones reiteradamente a posteriori, o sea, se quedan dando vuelta con la interacción social, y a menudo lo que vamos a ver después que dice Lola Garrote, que es que se generan unos bucles de perfeccionamiento que hace que se queden pensando durante mucho tiempo si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien, si habrán sido aprobadas, si no habrán sido aprobadas, si van a ser rechazadas, si no van a ser rechazadas, etc. El 48% imita a otros. Las mujeres no TEA hay un 11% de planificar, que también puede estar, ¿verdad?, en una mujer con
con mucha ansiedad, con fobia social, también con que haya sufrido bullying, que a lo mejor haya tenido mala experiencia, ¿cierto? Perfectamente. Pero un 48% de las mujeres TEA imita a otros versus un 10% de las mujeres no TEA. Que también volvemos a las niñas en los no TEA, que pueden ser las niñas más tímidas, que efectivamente muchas veces imitan, piensan, planifican, le dan vuelta a ver cómo hacer, porque efectivamente tienen miedo, tienen dificultad en esa área, por rasgo de personalidad o por lo que sea, tienen menos experiencia, etc. Entonces, si ustedes se fijan en el desgaste, y lo que no estamos viendo es mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Entonces, aquí, como les decía yo, ella es una licenciada en psicología que a mí me hizo mucho sentido cuando la escuché, porque hablaba un poco de cosas que yo me había preguntado, que si estábamos realmente mirando lo que debíamos ver para poder hacer este diagnóstico, que si ella plantea si acaso estamos viendo las carcasas versus los procesos, o sea, estamos esperando conductas, estamos esperando las manifestaciones que siempre se dijo que tenía que tener el autismo, pero no estamos mirando los procesos, no estamos mirando que detrás de esa conducta hay una imitación o hay una copia, hay una planificación enorme, lo que no se da en otra niña que le sale espontáneamente, y por lo tanto algo nos estamos perdiendo ahí. Y uno se pregunta clínicamente, como les dije yo hace un rato, ¿cómo no la vi? Cuando uno después en la adolescencia las ve con las dificultades sociales, las ve angustiadas, las ve con trastornos de ansiedad, con crisis de pánico, o las ve aisladas, o qué sé yo, o con autolesiones, uno se pregunta, por lo menos yo me lo pregunto mucho, ¿cómo no la vi? O sea, ¿cómo no la vi cuando estaba sentadita aquí a los 8 años y era una niña perfecta, amorosa, que hablaba muy bien? ¿Cómo no la vi antes, cierto? Y entonces, el costo físico y emocional que tiene para las personas encajar, el costo que tiene este aprendizaje social, este camuflaje, todo lo que echan a andar como maquinaria, que es lo que nosotros no estamos viendo y que los docentes, las personas a cargo no están viendo en los recreos, no están viendo en la sala, y a los papás no les llama la atención, porque si al pediatra no le llama la atención o al neurólogo no le llama la atención, a los papás perfectamente no les va a llamar la atención, ¿verdad? Estamos haciendo diagnósticos errados o poco precisos, y una cosa que plantea ella que a mí me parece, me hace mucho sentido porque me lo he planteado muchas veces, no solo con las niñas, sino que también con los niños, es que a lo largo de los años yo he visto que hay dos tipos de espectro autista para hombres y mujeres, que es el perfil internalizante versus el externalizante. Si ustedes se fijan y los que han visto muchos niños, hay niños que llamamos externalizantes, que hablan hasta por los codos, que no callan, ¿cierto? Que repiten, no son necesariamente con alias, sino que tienen sus cosas de interés y uno los puede tener 40 minutos en la consulta hablando del sistema solar, del dinosaurio, del auto, de la bandera, del país, qué sé yo. Y son niños más actuadores, son niños más externalizantes, niños que se nota el tiro, ¿cierto? Que tienen sus repeticiones, su rigidez, su estereotipia, qué sé yo, y su dificultad de comunicación, porque por supuesto que los 40 minutos lo hablan ininterrumpidamente, sin que uno pueda decir ni chus ni mus, ni que a uno le miren siquiera para saber si uno tiene algún interés, sino que ellos hablan nomás, ¿cierto? Y en cambio está el perfil internalizante que se ha visto más en niñas que en los niños, que son los niños del espectro autista que son más callados, que son más observadores, que son más callados, que perciben, que están ahí como conectados con esa línea, ¿verdad? Y las niñas tienen en ese perfil esa cosa más correcta, más perfecta, más de que si estudian el sistema solar, porque tienen los mismos intereses, y eso es muy importante. Las niñas autistas también les gusta el sistema solar, también les gustan los dinosaurios, también les gustan las banderas, qué sé yo, pero lo hacen con ciertas tónicas más social que no es la que está en los niños. Y otro punto que ella plantea que es muy novedoso también, por lo menos para mí, porque yo a ella no la conocía, es el tema de las funciones ejecutivas. Hoy día, en todo lo que tiene que ver con las evaluaciones neurocognitivas infantiles, nosotros ya
podemos distinguir, o se habla más bien, se habla de las funciones ejecutivas cálidas y frías. Y lo que pasaría dentro del espectro autista tiene que ver con una alteración de las funciones ejecutivas cálidas, que son las que nos permiten relacionarnos con el otro. ¿Mm? Porque entonces uno diría, pero ¿cómo? Si tiene buena memoria, tiene una gran atención y concentración, reproduce todo perfecto, es capaz de razonar, hace muchas cosas, ¿cierto? Pero algo pasa ahí. Entonces sería como lo que dice Lola, dice, esto es como una disfunción ejecutiva social. Y eso está obviamente en revisión. ¿No? Ahora, una cosa muy bonita que habla ella tiene que ver con los mitos, que tengo por aquí una cosa muy bonita que hace ella, que tiene que ver con los mitos. Es que en algunos seminarios, en algunos cursos, nosotros ya hemos hablado de los mitos, pero específicamente ella habla de algunos que me parecen bien relevantes. Uno es que en esta disfunción ejecutiva social, la gente tiende a pensar que los niños y las niñas dentro del espectro autista no tienen motivación social. Y la verdad es que sí la tienen. Lo que no tienen es la comprensión social y la intuición necesaria para tener cierta agilidad en, en la recepción de la información y en devolver qué es lo que yo tengo que hacer adecuadamente frente a ese otro, ¿ya? Por lo tanto, no es verdad que no haya motivación social. Por otro lado, parte de esta disfunción ejecutiva social, por decirlo de alguna manera, es que la gente tiende a pensar que no comprenden, por ejemplo, las bromas o las burlas. Y la verdad es que lingüísticamente sí las comprenden. No es un problema lingüístico, es un problema que viene desde la comprender la intención de lo que se está diciendo, de cuál es el efecto en el otro. Entonces, mientras los otros niños se mueren de la risa frente a la burla, el niño o la niña TEA está pensando qué es lo que esperaba el otro con esa frase que dijo y qué es lo que esperaba generar en el otro. Pero no es la comprensión lingüística de la frase, de la burla, o qué sé yo, sino que tiene que ver con la intención social, ¿ya? Otro mito es que uno suele pensar, y sobre todo asociado a las niñas, que son rasgos de personalidad. Entonces yo no hago nada. Si lo encuentro tímida, si lo encuentro introvertida, si lo encuentro torpe socialmente, si lo encuentro medio fóbico, no hago nada. Pero no son rasgos, son síntomas TEA. Entonces, cuando son síntomas TEA es otra la forma que yo tengo que hacer para lograr que esa niña reciba ayuda. Y tomando el punto anterior, otro mito que también es muy importante y que yo lo he escuchado en muchas partes, casi así como de repente cuando la gente habla en la tele, en el coso de la mañana, que dice que no tienen empatía. Eso no es verdad. Los niños y sobre todo las niñas del espectro autista pueden desarrollar lo que se llama una hiperempatía, que significa que implica una necesidad tan grande o una sensibilidad tan grande de estar con el otro y de acompañarlo, que llegan a generar estos bucles mentales en que están todo el tiempo pensando cómo hacer sentir bien al otro y cómo encajar en el otro. Son los niños TEA, y sobre todo las niñas son las que se acercan cuando un niño está llorando, son las que le avisan al profesor cuando algo le pasa a otro niño, son los que le recogen las cosas al niño cuando se le caen. Entonces, es falso que no tengan empatía. Lo que pasa es que suelen ser muchas veces hiperempáticos y de alguna manera no guiar adecuadamente, que es lo que haría para la expectativa social, lo que significa hacer esa empatía. Entonces, tratan de ser muy cordiales, sobre todo los internalizantes, tratan de ser muy cordiales, de ser muy correctos, de ser lo más adecuadamente posible. Y eso requiere un bucle permanente de qué es lo que tienen que hacer para ser aceptado y funcionar adecuadamente y hacer sentir bien al otro. Y el otro mito es que es que la gente suele pensar que no se dan cuenta de su conducta y sus dificultades, y eso es absolutamente falso. La gente, sobre todo las mujeres y las niñas, se ha visto que con buen nivel intelectual dentro de normal para arriba, digamos, no que tenga que ser súper dotada ni mucho menos, sino que tienen buen funcionamiento,
tienen un muy buen nivel de autopercepción y de conciencia. Y eso les genera una cosa que es muy dañina si es que no se maneja adecuadamente, porque desarrollan un nivel muy grande de autocrítica y de juicio negativo respecto de sí mismo, y pueden generar en la adolescencia grandes crisis de angustia asociado a no funcionar correctamente. Entonces, voy a hacer una pequeña pasadita aquí, un poco pensando en la cantidad de profesores que hay y de observadores dentro del grupo, que Tania Marshall hizo un recuento clínico de las cosas por las cuales consultaban o se veían en la etapa preescolar, ¿ya? Creo que es súper importante mencionar esto para que las personas paren la antena cuando ven algunas cosas. Y entonces reveló cómo eran estas niñas. Recogió muchos casos clínicos, no es un estudio científico, sino que es un estudio cualitativo en que recogió mucho esto escrito. Se las voy mencionando si después tienen alguna duda, pero van a ver que hay varias de las que yo le he dicho. Son niñitas que demuestran las emociones de una manera muy intensa, son niñas que suelen tener una alta sensibilidad sensorial, así como la mayoría del espectro, digamos que una comorbilidad muy alta, en el sentido que son niñitas que no les gusta la etiqueta, que es cierto, no les gusta la postura, que les gusta cierta ropa, que comidas no les van a gustar, que comen solo una cosa, dentro de toda la línea sensorial. Son niñas que les cuesta mucho sobrellevar los cambios dentro del aula y dentro de las rutinas cotidianas. Tienen altas habilidades de lenguaje, lo cual es una cosa adorable para mí por lo menos, porque son niñas que hablan muy bonito, muy perfecto, muy con palabras rebuscadas, la verdad es que hablan muy bien. Además tienen un habla que es muy bonita, que no es tan marcada a veces como los niños desde el punto de vista robótico, sino que es más bien rebuscado o muy fino en su vocabulario. Tienen un uso social del lenguaje que es poco pragmático, que es más bien repetitivo, que tienden a repetir como frase o una cosa como muy estereotipada que no siempre se ajusta al lenguaje coloquial que tienen los niños, ¿cierto? Ustedes saben y lo hemos hablado en muchos seminarios como ellos no hablan del café sino que hablan del marrón, no es la frutilla sino que es la fresa, no es el barro, sino que es el lodo, ¿cierto? Nosotros, digamos, nosotros diríamos una poza de barro, yo dice un charco de lodo, todo tiene esa connotación distinta. Por lo menos en nuestro lenguaje no es el morado, sino que siempre es violeta, nunca es rosado, sino que siempre es rosa, no es pelo, sino que es cabello, no es persona, sino que es ser humano, y así, no es zapato, es calzado, ¿cierto? Ellas usan ese lenguaje que para otros niños, los niños quedan mirando y ¿de dónde salió? Bueno, pero ahora sí. Muchas presentan hiperlexia, que significa que entre los 3 y los 4 años inician el lenguaje sin ningún aprendizaje previo. Tienen un juego que si bien se parece a las otras niñas, pero suele ser repetitivo, suele ser un poquito más autoestimulante, en el sentido que a ella le genera placer, no necesariamente la interacción, pero que el juego se ve idéntico al que están haciendo las otras niñas. Tienen intereses también dentro de la rigidez cognitiva, en que se mueven y que les da con algo y les da con algo y son expertas en algo y se pueden de edad muy temprana especializar en un área. La convencionalidad, suelen seguir muy bien la convencionalidad, si ya les dije, cuelgue la mochila aquí y a la abuela da todos los días ahí, y si la profesora al día siguiente dice, hoy día vamos a dejar la mochila afuera, ellas pueden hacer una crisis, o pueden no estar de acuerdo, o pueden querer irse de la sala o volverse a la casa porque la mochila se deja en el lado derecho y no en el lado izquierdo. El aspecto personal y la vestimenta les suele gustar siempre la misma ropita, o si a ella le gusta de princesa, tienen que vestirse de princesa de punta a cabo sin que le falte nada, y si no, entonces pueden hacer un escándalo o qué sé yo, y pueden vestirse de princesa, dormir de princesa, levantarse de princesa y estar así indeterminadamente. Tienen un tema con la imaginación, son niñitas con un amplio espectro de imaginación muy detallista. Está presente la hiperempatía, como ya se las mencioné anteriormente, y son en general muy apegadas a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los animales,
y a todo lo que tiene que ver con ese rubro del cuidado del animalito, de los saberes del animalito, y siempre muy atenta a las señales sociales, ya sea de clima, de flora, fauna, etc. Bueno, y este es un estudio que hizo Japé en 2019, en que hicieron una exploración cualitativa de lo que opinaban las mujeres y las familias de las mujeres autistas. Y fue como, ya vamos a ir terminando por si acaso ya están mareados, este es un estudio que se hizo para ver cuáles eran las características más importantes dentro del espectro autista femenino y cuáles eran las cosas que más referían como que les generaban problemas, ¿ya? Entonces, eran como temas, como así como estas encuestas CADEM, más o menos que hacemos nosotros acá en Chile, pero amplias, semiestructuradas, y en que se pudiera recoger mucha información. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que presentaban ellos habitualmente? Y ellos decían que los problemas más grandes que tenían que ver con las relaciones sociales y de amistad, y que se referían no necesariamente a no tener, como decíamos antes, la motivación en la amistad, sino que son capaces de iniciar relaciones de amistad, pero que la dificultad mayor estaba asociada a mantener las amistades, a cómo es el proceso de la amistad, ¿ya? Esa es una dificultad muy grande. Después mencionaron varias dificultades de adaptación al mundo neurotípico. Había una variedad muy importante, pero una conclusión muy importante que saca Japé y sus colaboradores aquí es que el mundo del espectro autista dice que si todos los que nos llamamos neurotípicos, por decirlo de alguna manera, o todos los demás comprendiéramos de mejor manera el mundo autista y las dificultades que tienen, para ellos la vida sería mucho más fácil y mucho más llevadera. Por lo tanto, no necesariamente son las dificultades que tienen ellos, sino que son las dificultades que nosotros les ponemos o que nosotros desconocemos o que nosotros no podemos facilitarles. Después está el concepto de género, que también tiene que ver un poco con la detección y también con que son personas que no suelen, Lola Garrote dice otra cosa, que uno suele encontrar o en las mujeres autistas las que son extremadamente femeninas y las que son nada femeninas, y que por lo tanto hay unas extremadamente femeninas que se van a hacer, pero ya los más mínimos detalles, que les gusta la perfección, en vestimenta, en imagen, en palabras, en lo que sea, y ahí está el otro extremo en que no les importa cómo se visten, en que les da lo mismo la apariencia, en que de repente entre femenino y masculino no le encuentran ni una diferencia, etcétera. Eso también estaba presente. Están las estrategias de manejo, que refieren mucho el camuflaje, refieren mucho el hacer como, hoy día me pongo el traje social y voy a tal reunión y me comporto de esta y de esta y de esta manera, y sé que tengo a mí muchos pacientes, ya adolescentes o más grandes, me dicen, yo aprendí tempranamente que para que no me miraran raro tenía que mirar a los ojos. No importa lo que yo estuviera pensando, pero lo voy a mirar a los ojos para que no me encuentre raro. O si yo antes aleteaba un poco o hacía algunas cosas así, las voy a dejar de hacer, y aunque tenga que ponerme las manos atrás, no lo voy a hacer para que no me miren raro. O voy a sentir así como que estoy entendiendo todo lo que me estén diciendo, aunque la ansiedad me esté comiendo por dentro, pero le voy a poner cara así para que no me mire raro. Tienen muchas estrategias de manejo. La lucha por el diagnóstico, que es un tema que lo hemos hablado con la Cata y que también lo va a abordar en la importancia que tiene esto. Muchos padres, y lo hablo dentro del espectro masculino y femenino, tienen muchas aprensiones respecto del diagnóstico. Y mi experiencia es que sobre todo ya antes de entrar a la adolescencia y después de más grande, el diagnóstico es un alivio. Es un alivio porque los hace encajar y los hace de alguna manera tener un grupo de referencia y dejar de sentirse bicho raro, dejar de sentirse que son extraños, dejar de sentir que son un problema, dejar de sentir que a lo mejor como ellos viven las cosas no los van a querer, nunca los van a aceptar, etc. A menudo el diagnóstico es un alivio y les permite generar un camino de solución
o una forma de comprensión de su identidad que es positiva y que es más benévola y más aceptadora para ellos mismos y para su entorno. Después está el tema de las comorbilidades, que sale mucho en los estudios cualitativos, que tiene que ver con que es un grupo, y el trastorno del espectro autista en general, que tiene una alta tasa de comorbilidad. Por lo tanto, no solo está el TEA, sino que es lo que podemos manejar por otras vías también, que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, con el manejo de la angustia, con los cuadros depresivos que vemos mucho en la adolescencia, por empezar a tener esa conciencia de no encajar, por querer hacer, en alguna vez lo hablamos también, estas series que son atypical, muchas series en que de repente la gente no se da cuenta de lo difícil que le puede resultar decirle a alguien que le gusta, y entonces los extremos que uno encuentra es que se quedan callados para siempre o están en un lugar cualquiera y les gusta el amigo de 18 años y dice, tú me gustas, yo quiero estar contigo, bla, 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 sin, ninguna, sin ningún filtro, digamos. Y la angustia que les provoca la no receptividad o sentirse mirado extraño y no saber cómo se hace, que ese es el punto. Es como, yo siempre pienso como que nos tiraran en China sin saber nada del lenguaje ni de las costumbres, que no supiéramos nada desde el punto de vista global, que no tuviéramos información y no supiéramos cómo funciona este mundo. Como dice Leonardo Farfán de Asperger, es como que nosotros funcionamos como Android y el trastorno del espectro, el espectro autista funciona como iPhone. Por lo tanto, no aplicamos los mismos botones, no tenemos la misma información, no sabemos bien cómo se hacen las cosas. Y entonces ahí está la dependencia, la vulnerabilidad, y poder recoger todos los aspectos positivos que tiene, que lo hemos tomado en muchos seminarios, que tiene todo el espectro autista, que tiene que ver con su alta sensibilidad, que tiene que ver con sus talentos especiales, que tiene que ver con su honestidad, que tiene que ver con su buen manejo del lenguaje, que tiene que ver con tomarse las cosas en serio, con estudiar, con trabajar, etc. Voy a pasar rápidamente aquí, porque bueno, esto es un poco lo que lo he dicho, que es como la comunidad tenemos que ponernos a estudiar un poco esto y los esfuerzos en el desarrollo que tenemos que hacer para que nos podamos especializar un poco más en esto y realmente demos respuesta a estas inquietudes. Voy a pasar aquí tengo aquí, para darles algunos datos, todas esas son muchas son, pero son las que uno recurre habitualmente para ver dónde uno encontrar los últimos papers y las últimas publicaciones. Autismo en Rosa es una de las primeras asociaciones que se hizo en Londres, que tenía que ver con el estudio del Asperger en mujeres. Aquí tengo yo los datos de la cata. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si dejamos el espacio para preguntas o cómo lo hacemos. Dejo, Caro, no sé, si hay alguna pregunta, comentario, opinión, como sea. Pueden levantar la mano o hacer la pregunta por el chat si prefieren y yo la leo como lo estimen pertinente. La idea es que se genere el diálogo. ¿Alguna consulta? Aquí Yanna. Tiene manito. Yanna, está silenciada, tienes que activar tu audio. Opiniones, lo que quieran decir. Todo. En el chat varias personas han hablado por si acá. Sí. Que... No, sí, pero le di la palabra a Yanna y después Catalina Martínez. Mira tú el chat y yo veo aquí. Perfecto. Ya. ¿Yanna? Sí. Gracias Carola, gracias Carolina por esta hermosa charla. Soy mamá de un niñito con TEA. No sabía que este era el enfoque femenino, soy de Santiago, me llegó la información por una maestra mía y me quedan muchas dudas. Yo no sé, como es primera vez que asisto, no sé si tienen talleres para niños o adolescentes para desarrollar estrategias para enfrentar todo esto que tú dices que viene, no sé, en el periodo de adolescencia, para que no tengan
para que tenga mayor adaptabilidad a este mundo social. Y otra duda que siempre me queda, si no sé si es bueno cuando el pequeño se presenta en un grupo social, decir, por ejemplo, mi nombre es Juan y yo tengo TEA, y no sé, por ejemplo, mi voz suena un poco robótica por este trastorno. Mm. No A sé, ver, porque mira, yo no estoy sé en si les, contra de las no, etiquetas. sí, Entonces eso no, para mí es como una etiqueta, pero sí también es como, decir, él es así, no lo molestemos, o sea, no sé, no sé si sí. me puedo Mira, explicar. no sé si les parece, porque en virtud del tiempo, que todavía falta que exponga la Cata, me gustaría dejar un poquito fuera el tema de los niños, porque la verdad es que estamos tratando como de focalizar aquí, Yanna, pero te podemos enviar la información de la fundación, del grupo de padres, de la página, de todo. Ya, porque si me extiendo un poco saliéndome del margen de foco de este tema, nos vamos a extender mucho, pero en términos generales, por lo menos en el tema de la etiqueta que toca a ambos, mi experiencia es que quizá no tan pequeño, sino que uno lo puede manejar en casa y después, dependiendo del entorno y más grande, a los niños al menos les hace muy bien saberlo, y dependiendo del colegio y de la confianza que tú tienes en el entorno social y de padre, es muy bueno que se maneje la información, sobre todo cuando un niño pasa muchos años en el mismo entorno escolar, donde además se acompasa del cariño y de poder acompañarlos en esto, la verdad es que les hace muy bien. Pero a lo menos dentro de casa es muy bueno reconocerlo como algo que no es negativo y qué sé yo, y que uno dentro de casa por lo menos los pueda acompañar en ese diagnóstico, ¿ya? Pero ¿te parece que después podamos ver eso de los niños? Porque en realidad, si no, nos vamos a salir mucho del tema que nos convoca. ¿Te parece? Muchas gracias, gracias. Ya. Aquí hay una manito que dice Catalina Martínez. No sé quién más tiene otra manito. Hola, yo soy Catalina. Bueno, partí diciendo que estuvo muy buena la presentación y claramente, por lo menos yo, que no estoy muy interiorizada en el tema, me agrada adquirir conocimiento así. Pucha, yo tengo 4 preguntas que, para hacerla rápida, la voy a... ¿algunos casos de TEA pueden comprometer la capacidad intelectual? Por supuesto. ¿Y de qué forma se ve eso? ¿Cuáles son algunas de las características? Por supuesto. Son... Lo que pasa es que un poco pensando inicialmente, cuando una niña se acompaña de TEA, en este caso que hemos hablado de las niñas, y tiene ¿Mm? dificultad, o sea, la discapacidad intelectual tú la vas a ver en las dificultades de aprendizaje y en la dificultad para adquirir ciertos hitos del desarrollo, ahí al tiro, ¿cierto? Ya, Entonces, ya, lo que hemos visto y una de las dificultades del diagnóstico de la pesquisa es que las que precisamente tienen dificultades intelectuales sí llegan, pero las que no, son las más claro. tardías. Pero tú lo ves al tiro en las dificultades de aprendizaje y en los hitos del desarrollo y probablemente también en el desarrollo del lenguaje. Ah, ya. Mira, otra pregunta. Cuando se diagnostica tarde en las niñas, ¿es por las sutilezas que ellas presentan ante el trastorno o claramente es por la segregación que se ha tenido en los años de que ellas no han sido vinculadas al estudio del TEA? Por todas las anteriores. Ya, claro. Ya. También algo que tengo dudas es que he escuchado muchos testimonios de personas que tienen el TEA que se presentan episodios de agresividad. ¿Eso es algo común o es algo que pasa como lo presentan algunas personas? Pasa mucho en el TEA en general, no en la niña, yo diría que las niñas se presentan menos que los niños, Mm, pero pasa mucho en el TEA, pero son a menudo lo que uno encuentra en esos episodios que son episodios de disregulación, son episodios en que hay una desorganización frente a una reacción sensorial, frente a una frustración o frente a alguna ya, dificultad.
Entonces, habitualmente hay agresividad, pero yo diría, en la agresividad, no sé, a mí siempre me resuena un poco el tema de la intención. Y en los niños desde pequeños, TEA, lo que hay más bien es una hiperreactividad, una irritabilidad y una hiperreactividad. Entonces, muchas veces se tiende a tildar de agresivo, pero no es la intención, sino que es más bien una reacción, Claro. una defensa, una sobrereacción frente a cierto estímulo. Puede ser más como una reacción que no puedan controlar. Por supuesto, Ya. si la pudieran, o sea, yo creo que la base es que no la pueden controlar. Ya. Bueno, esa era mi pregunta, gracias. Señora Carol, Carol, Catita, hay algunas preguntas. Bueno, Eh, la Cata, ¿quién? sí, es que igual estoy viendo las preguntas en el chat y hay varias que se pueden contestar ¿ya? porque preguntan como sobre el diagnóstico en adultos, el tema de ser como muy inteligente versus tener TEA y cosas así. Y yo creo que sería mejor contestarla al final, Al final, que Sí, tiene mucho que ver con lo que yo voy a hablar. ya, bacán, súper. sí, hay aquí varias preguntas efectivamente que yo creo que pueden ser contestadas al final. ¿Ya? Veamos si hay alguna otra manito y si no le damos la pasada a la Cata. el aviso que pasó es que yo ya en el chat coloqué la forma de contacto de la fundación para que lo revisen quienes quieran contactarse. Ya está en el chat para que Súper. pase el aviso. No sé si alguien más tiene su manito levantada. Yo no veo a nadie Comentario, más. observación, si no le damos la pasada a la Cata. Sí, yo creo que podemos seguir ya con Catalina. ¿Ok? Cata, todo tuyo. Ahí, ¿me ven? Sí, súper. Hola, mucho gusto. Soy Catalina Candia y fui diagnosticada con TEA el año pasado, o sea, hace relativamente muy poco. Estoy acá más que nada como para hablar desde mi experiencia como mujer autista, diagnosticada tardíamente y con, bueno, la verdad es que el 99% de las cosas que decía la señora Carol antes me sentí muy identificada. Bueno, primero que nada, como contarles un poco que yo creo que puede ayudar como de mi historia desde que soy chica y de cómo fueron evolucionando ciertos rasgos y dificultades que presenté y que nunca nadie pensó que yo podía estar en el espectro. Bueno, primero que nada, hablaba la señora Carol del tema de la hiperlexia. Yo aprendí a leer a los 3 años y siempre me interesaron mucho los libros. Ese fue como un poco mi interés como especial. Pero principalmente cuando yo entré al colegio, que yo creo que es como cuando se empezó a notar un poco más que yo era distinta, yo me cambié muchas veces de colegio porque viví mucho bullying. Yo precisamente era la niña que era muy callada y que en los recreos me quedaba en la orilla con un libro, escuchando música, antes que jugar con mis compañeras. Como le digo, sufrí mucho bullying. En algún momento una compañera, y que es algo que me quedó súper grabado, me dijo que yo era muy rara y como que daba vergüenza. Como que yo daba vergüenza. Y yo no entendía por qué daba vergüenza. Entonces yo recuerdo que yo estuve años en que yo me sentaba en la sala de clases y a lo único que me dedicaba era ver a mis compañeras cómo se comportaban e intenté como descifrar cómo no dar vergüenza, cómo yo debería comportarme para que no me volviese a pasar como lo mismo. Mucha observación a mis pares hasta grande, hasta la media. Recuerdo que era como, no sé si un pasatiempo, pero era algo súper importante para mí el observar cómo se comportaban otras personas de mi edad para saber qué es lo que tengo que decir o cómo tengo que comportarme en ciertas situaciones. Siempre he sido, y se me ha dicho muchas veces, que tengo un lenguaje súper como rebuscado y yo sé que
no sé, en situaciones sociales, me comporto de una forma que es demasiado correcta. A veces la gente dice que les cuesta relacionarse conmigo porque soy un poco rígida en mi forma de comportarme. Bueno, cuando era chiquitita, mucho de eso, bullying, al final me tuve que cambiar de colegio. Y ya como con un poco más aprendido, supongo, sobre el tema de imitación social, que era la forma en que yo podía como lidiar con mis pares, entre comillas. em, de a poco fui aprendiendo e intenté siempre mezclarme con otras personas, sin mucho éxito. em, pero destacar principalmente el hecho de que desde que yo era muy chica presenté episodios como de crisis en donde yo me descompensaba, donde gritaba, lloraba sin control. Ahí hablaba un poco de eso de los episodios de agresividad. A mí me pasa, eh, hasta el día de hoy, la verdad, con poca frecuencia, muy poca frecuencia, pero sí, y no es un tema, claro, de querer ser agresivo, sino que es que de alguna manera el entorno te colapsa, que en un momento es como en un computador, cuando se queda pegado y se reinicia, es como algo así, como que de repente el ambiente, la gente, algún ruido, alguna textura, alguna interacción social, es tanto, es demasiado con lo que uno tiene que lidiar que como que algo se rompe. Y personalmente yo diría que eso es una de las cosas más difíciles de sobrellevar en el teatro. Yo creo que la clave en eso es aprender técnicas como de autorregulación. De hecho, en el autismo se habla mucho sobre el tema de las estereotipias, que cierto son comportamientos repetitivos que ayudan un poco a autorregularse. Yo la verdad desde chiquitita no tengo recuerdo de haber tenido como estos movimientos repetitivos o ecolalia, pero sí me pregunto mucho, quizá cuando yo era muy chica y no me acuerdo, hacía cosas raras, pero tantas veces escuché desde muy pequeña el como compórtate como señorita, siéntate como señorita, y todas esas cosas, y como quietita, así como muy compuesta, que perfectamente pude haber presentado como estereotipias y ser reprimida. De hecho, desde el diagnóstico, una de las cosas que me ha ayudado mucho ha sido como abrazar esa estereotipia, como ahí preguntaba justo en el chat, cómo regular este comportamiento en estas crisis. A mí, de verdad, el poder hacer como estos movimientos, estas estereotipias, me ayuda pero un montón. Es pero un cambio de la noche a la mañana, lo mejor que puedo sobrellevar entornos abrumadores, solo permitiéndome realizar estas estereotipias. No sé, por ejemplo, yo me balanceo mucho, o hago así con las manos, o cualquier cosa. El tema es que con el tiempo lo que uno aprende como socialmente es que estas estereotipias o estas cosas que a uno la calman, es como que las desvía hacia cosas que están bien vistas socialmente. Por ejemplo, algo que todavía lo hago, como que hago así con las uñas, o escucho música todo el día, estoy todo el día con audífono, cosas así. Avanzando un poco, bueno, mi historia en el colegio fue bullying, cambio de colegio y un constante aprendizaje consciente, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta desde el diagnóstico es que cuando yo empiezo a hablar de como de mis dificultades sociales o cosas así, me he dado cuenta de que no todo el mundo le pasaba lo que me pasaba a mí. Por ejemplo, de que descubrí que la gente neurotípica, normal, entre comillas, no hacía todo ese proceso cognitivo como para saber qué decir o cómo responder a una persona en distintas situaciones. Para mí todo era como, tenía que seguir muchos pasos y procesos lógicos para saber qué es lo que tenía que hacer en una situación. Y darme cuenta así
muchas veces he conversado con otra gente, es como, ay, no todas las personas hacen eso, muchas veces. Bueno, una de las cosas importantes también y que mencionó la señora Carol es el tema de las amistades. Yo creo que me encuentro más en el lado externalizador del espectro. Soy súper buena para hablar, pero tengo mucha dificultad en mantener las relaciones sociales que tengo como de amistad. Muchas. De hecho, no tengo amistades como de más de 2 años, y es un tema bien, bien difícil de abordar. Sin embargo, y me gustaría también como responder algo que dijo alguien en el chat, o fue una pregunta, no recuerdo bien, el tema de la etiqueta, de cómo hacer que su hijo pueda encajar mejor en un lugar, pero que da como cosa el ponerle la etiqueta de ser autista o de estar en el espectro. Créanme que la etiqueta se ha convertido en algo malo porque las personas están acostumbradas a tratar el hecho de que ser autista o estar en el espectro es malo, o es algo que no es aceptable, o es algo que es difícil, porque sí, tiene sus pros y sus contras, como le digo, las crisis son bien difíciles y poder sobrellevar como el mundo, que para toda la gente es normal y tiene sus dificultades, pero como dentro de un marco aceptable, para uno es mucho más difícil, sí, pero también tiene muchas cosas positivas. Y el tema es que el autismo no es una enfermedad. El autismo son un conjunto de rasgos, son parte de una neurodiversidad humana que es normal. Entonces el tema es que cuando, por ejemplo, los papás no quieren decirle a sus hijos que están en el espectro, o cuando no quieren asumir que su hijo es autista, o cuando les da cosa decir autismo o decir autista, ustedes mismos de cierta forma perpetúan esta visión negativa que hay del autismo. Tenemos que dejar de hablar del autismo como algo malo, porque ser normal, entre comillas, ser neurotípico también tiene cosas súper malas. O sea, yo como una persona autista, a mí me conflictúa mucho el tema de que las personas neurotípicas son tan enredadas. Es como que quieren decir algo, pero dicen otra cosa, dan muchos rodeos, nunca dicen como directamente qué es lo que quieren, la forma en que se relacionan y a veces la falta de empatía que tienen hacia personas distintas. Entonces también hay muchos contras que hay en ser neurotípico. Y el hecho de estar en el espectro es lo mismo. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que todos podemos hacer, sacar la carga negativa que se asocia a estar en el espectro autista. Uno necesita más apoyo porque el mundo no está hecho para uno, para las necesidades que uno tiene. Pero no es malo, no es malo en sí. Y de hecho, la señora Carol también dijo, desde la adolescencia en adelante, incluso saber o tener el diagnóstico es un alivio, porque créanme que uno siempre sabe que es raro. A pesar de no tener el diagnóstico, uno siempre sabe que algo pasa, que uno no es igual a los otros niños, a los otros jóvenes. Entonces, saber que la experiencia de uno es válida y que no tienes nada malo ni nada de eso, es pero maravilloso. Para mí el diagnóstico fue de verdad algo maravilloso, poder entenderme, poder validar mis experiencias, poder dejar de culparme. O sea, imagínense, yo una niña chiquitita con estas crisis súper disruptivas y pensando que todo era mi culpa y que yo era mala, es, uno crece con una carga emocional súper negativa, pero si yo hubiese sabido desde chiquitita que estaba bien ser como soy y que esas cosas malas las podía pedir ayuda y que no era mi culpa, mi autoestima no habría sufrido tanto en mi adolescencia, por ejemplo. O quizá no habría desarrollado crisis de pánico aparte de mis otras descompensaciones. Entonces,
sería bueno hablar de eso, de la estigmatización que conlleva el hecho de estar en el espectro. Otra cosa que me gustaría como contarles, es también el problema con las transiciones. Por ejemplo, cuando yo salí del colegio, yo ahora estoy en la universidad, estudio economía, el hecho como de cambiar de ambiente, de conocer gente nueva, de todo un mundo distinto, fue terrible. Yo sé que a todo el mundo le cuesta el cambio, pero el tema es que a las personas que están en el espectro como yo, el cambio es mucho más complejo de sobrellevar y descompensa profundamente. Yo para poder entrar a la universidad, bueno, yo no vivo en una ciudad grande ni nada de eso, entonces tenía que irme a otro lugar para poder estudiar. Y yo me veía como tan incapaz de poder hacer ese cambio que viajaba todos los días desde mi casa y al final viajaba como 6 horas diarias, solo para poder ir a la universidad. Y debo decir que algo súper importante para mí en ese tiempo y en todas las cosas que se me han dificultado fue el apoyo de mi familia. A pesar de que ellos tampoco sabían qué, qué pasaba conmigo, o sea, ahora también todo les hace sentido, ellos siempre como que me apoyaron en las cosas que me costaban más. Y yo creo que sin ese apoyo yo no habría podido como avanzar hasta donde estoy ahora. De hecho, estadísticamente es como súper abrumador de que un bajo porcentaje de las personas en el espectro logran mantenerse en la educación superior. Y es este tema con los cambios. Sin embargo, hoy en día existe un gran rango de posibilidades de acompañamiento eh, para las personas en el espectro en el tema de las transiciones. Por ejemplo, en mi universidad, yo sé que en distintas universidades en Chile ahora hay programas de acompañamiento para personas con distintas discapacidades. Y eso es maravilloso y yo creo que con el tiempo se va a avanzar más como a esta inclusión a personas que son distintas. Em, yo empecé a buscar mi diagnóstico hace unos 2 años ya, porque como les digo, yo siempre, a pesar de todo lo que me pudieran decir, yo sabía que era distinta y que algo me pasaba. Eh, Justo en un momento consulté a una neuróloga, a propósito de algo que dijo alguien en el chat antes, consulté a una neuróloga por todas estas dificultades o rasgos que yo presentaba, que son exactamente los mismos que dijo la señora Carol, y ella me dijo, no, es imposible que tú tengas TEA, porque eres muy inteligente, y además a ti te importa relacionarte con el resto, a las personas con TEA no les importa eso. Y me dijo, tú no te ves autista. Y esos son parte de muchos otros mitos que existen hoy en día, que ser autista no se ve de una manera. Por algo es un espectro, es un rango muy grande de rasgos y de signos que pueden aparecer. Yo sé que aquí hay hartos profesionales relacionados con el tema que están viendo esto, entonces yo creo que es súper importante y les agradezco mucho como esa voluntad de actualizarse, de aprender, de estar acá e interesarse. De verdad, eso es lo que se necesita para que se pueda hacer un cambio a nivel de sociedad en cuanto a la aceptación de quienes somos distintos. Una de las cosas, y esto un poco más ya cerrando, para que haya tiempo para las preguntas, la señora Carol me pidió que les dijera como qué es algo que a mí me hubiese ayudado mientras yo era adolescente o era niña a vivir de mejor manera estando en el espectro. Y yo lo único que podía pensar, y aún, es que si las personas en mi entorno hubiesen sido más empáticas y hubiesen aceptado a quienes son distintos sin juzgar, eh,
habría sido mucho más fácil. Hoy en día no se puede estudiar correctamente cuáles son las características específicamente que corresponden al espectro autista, diferenciándolos de muchas veces las características que tienen personas con trauma. Porque la sociedad de hoy es tan discriminadora y tan cruel a veces con las personas que son distintas, que no sé si exista algún autista que no experimente en algún momento de su vida algún trauma, ya sea por maltrato social, por sus pares o por las mismas crisis disruptivas, la vergüenza, la autocrítica. Si hubiese mayor conocimiento, más empatía, que justamente eso dice, que los autistas no somos empáticos, yo creo que uno como una persona distinta desarrolla mucha más empatía por las personas como en desventaja y uno se da cuenta de que las personas normales no se esfuerzan por entender a quienes son distintos. Entonces, y eso es algo que a mí me gusta estar acá y de hecho hace poco creé una página en Instagram en donde voy a estar publicando información como sobre el autismo, un poco desde mi punto de vista también, porque creo que es un trabajo que uno tiene pendiente y algo que a mí me gustaría que las niñas en el futuro que sean como yo o que presenten otro tipo de rasgos puedan vivir en una sociedad más amable. Y yo creo que eso es lo más importante, enseñarles a todos a ser más amables con quienes son diferentes. Eso. Gracias. Oh, gracias, Catalina. Preciosa tu intervención y excelente. La verdad que hay bastantes comentarios aquí. Hay algunas preguntas dirigidas a Carol que quedaron pendientes y algunas a Cata. Pero antes que termine, Cata, acaban de preguntar acá cómo se llama tu página y están pidiendo tu Instagram en el chat. A ver si a lo mejor lo puedes compartir por Lo aquí. voy a escribir acá en el chat. Lo empecé hace súper poco, pero mi idea es ir publicando como bien frecuentemente. Perfecto. Oye, a ver, hay una pregunta que quedó pendiente de antes para Carol. Hay varias en realidad, pero eh, a ver, Waldorf Kume-Felen dice, tengo una niña en mi curso que está diagnosticada con trastorno sensorial. Sin embargo, lo que yo observo es su dificultad para relacionarse con sus compañeras. Pelea los juguetes, luego de un rato que hace como que juega, se aburre luego de todo. Además, está cerca de nuestro como profesoras. ¿Cómo podemos abordar el encuentro con sus pares? Ella tiene 6 años. Esa es una primera consulta, supongo que para Carol, no sé si se puede responder. Bueno, es un poquito difícil responderla así, con esa información nomás, pero yo diría que lo primero que me surge obviamente es que uno tiene que hacer una evaluación para poder hacer el mapa de esa niña, ¿verdad? O sea, con esas características uno podrían haber tantas cosas, digamos, bajo la superficie. Así que más que nada, quizás me surge la inquietud frente a esa pregunta, que es no dejarlo pasar. No dejarlo pasar, no quedarse con la idea de que tiene algún problema social, de que a lo mejor tiene solo sensorial. O sea, yo creo que lo que uno no tiene que hacer en este caso es dejar pasar, como buscar hasta que uno obtenga las respuestas de por qué un niño funciona así. Todos los síntomas, todos los rasgos, todas las cosas son comunicación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que llegar a dilucidar es qué es lo que hay debajo de esa conducta. Así que yo creo que eso. No puedo hacer diagnósticos online así en este momento. Una consulta de Olga. ¿Aquella sensibilidad sensorial podría empeorar a través de los años? ¿Hay algún método para que no afecte o le genere ansiedad? Bueno, los trastornos sensoriales es la más alta comorbilidad que tienen los TEA. Es una cosa muy importante dentro de su historia de vida y con esa importancia es lo atingente de poner atención. O sea, desde la simple cosa que de repente la gente menciona que le molesta la etiqueta,
hasta los problemas más graves que tienen que ver con la alimentación y que realmente alteran la vida de las personas. Realmente hay que poner atención y hay que ver todas las formas en las cuales uno puede abordar y mejorar eso, porque la verdad es que la gente no se imagina lo que eso te puede interferir en la vida. Es como, no sé, la gente que tiene hipersensibilidad auditiva, yo siempre le digo a los papás, es como los niños que tienen hipersensibilidad auditiva, es como que tuvieran un parlante en la oreja y que si tú escuchas un taladro, un ruido fuerte, un chirrido, es como si eso se amplificara al máximo. O sea, imagínate lo que es tratar de poner atención a algo o a alguien hasta cuando te llega a doler ese sonido. O sea, es como un decibel que te llega a doler. O cómo te vas a concentrar en una sala si hay un niñito haciendo así, o haciendo un ruido, o afuera hay alguien taladrando, poniendo un vidrio o taladrando alguna cuestión. Ese niño simplemente no puede poner atención, porque ese otro ruido ambiental le hace figura, por decirlo de alguna manera. Y si un niño está incómodo con una ropa, o lo están obligando a comer algo y después se va a quedar sin comer para ir a clase en la tarde porque lo que le sirvieron de comida no consideraron las cosas que no come, es un niño que se queda sin comer. Entonces, la verdad es que hay que ir buscando esa vía y buscando las estrategias. Los terapeutas ocupacionales trabajan mucho ese ámbito y hay que buscar la vía, porque la verdad es que es tan real como que a ti te duela la piel, es tan real como que no puedas tragar, es tan real como que no puedas escuchar otra cosa más que ese sonido terrible que te está taladrando en el oído. Entonces, no es una cosa simple, ni es una cosa a la pasada. Tenemos otra consulta de Claudia Fuentes. ¿La madurez ayuda a manejar mejor el trastorno cuando se toma conciencia de que se tiene? Yo creo que sí. Yo creo que sí desde el punto de vista del aprendizaje. Y una cosa que no la mencioné de antes, que me acordé ahora, que Lola Garrote en la última publicación que ahora hace el 2020 en una conferencia, ella dice que ella ha observado que la principal herramienta de trabajo en el TEA son los mentores. Y ella llama mentores a las personas que en la vida de ellos le han decodificado o enseñado a modelar las conductas que le permitían interpretar las señales del entorno y que le ayudaban a enfrentar las dificultades que se les presentaban. Y ellas decían que, por ejemplo, en general, en torno a las niñas, las principales son las madres y las hermanas. Y después suele serlo si es que existe una buena amiga que le va diciendo, no, no hagas eso, no, eso no se hace. Cuando la mamá le dice, cuando usted llegue ahí, trate de no hacer eso, o dígame a mí. Esos son los mentores, y ella dice que los mentores en niños con estas dificultades y sin discapacidad intelectual o de comprensión del lenguaje son las personas que realmente son la clave. A veces lo podemos ser los terapeutas, pero realmente en una mamá que comprende lo que le pasa a su hija desde pequeña, va a ser como su lazarillo. Le va a enseñar lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Le va a decodificar la cara que puso el otro y que esa cara significa que de agrado o de desagrado. O sea, si no, es un mundo que la niña o el niño está viendo como si fuera chino. Entonces, hoy día sabemos que los mentores son fundamentales y por eso que antes yo los llamaba como esos amigos. Yo me acuerdo haber sugerido hace años a los papás de repente ese amigo, identificar ese niño en aula que es buen amigo o que es una persona que a lo mejor no es amigo de ese niño, pero que es un niño socializante, ese compañero socializante, buena persona, generoso, que le va a estar dando señales a ese otro niño de las cosas que tiene que hacer en un momento determinado y que le van a facilitar la vida. Entonces, eso es súper importante. No es como esas personas sombra que dicen de repente que tiene más que ver con el aprendizaje o cómo guiarlos en algunas cosas, sino que es muy desde el ámbito de lo social, como decirle, ahora dijeron que nos vayamos por aquí, no te vayas a ir por allá, porque, ¿me entiendes? Como esas cosas como ahora es la hora de la colación, siéntate por allá, siéntate por acá. Una gran dificultad que tienen los escolares con TEA es a la hora de dicen, trabajo en grupo. Y cuando es así aleatorio, resulta que uno, ¿qué es lo que hace en un trabajo en grupo, en media, uno se mira así, con el de allá, con el de acá,
y uno se pone, y se pone de acuerdo. ¿Y qué pasa con el niño TEA? Sin grupo. Nunca tiene grupo, porque no tiene esa velocidad de procesamiento de que había que poner el ojo para allá, de que había que hacerse así, de que había que hacerse asá, de qué sé yo, y quedan sin grupo. Entonces ahí pasan dos cosas siempre, que quedan con los peores que nadie quiso, entonces que quedan con los que nadie hizo grupo, ¿cierto? Pero como suelen muchas veces ser aplicados, ordenados, qué sé yo, entonces quedan con ellos y el que hace el trabajo siempre es el TEA. Siempre es el que redacta, el que busca la información, el que junta los papeles, el que hace todo. O si no, quedan metidos en un grupo por el profesor que no los quiere, o sea, que no los eligió, en el fondo, entonces quedan como incrustados en un grupo. Entonces nunca se sienten bien porque no es la gente que ellos habrían elegido. Entonces, ¿por qué también es importante retomar el tema del diagnóstico y de esto? Porque cuando el profesor sabe que hay un niño con esta dificultad, tiene que antes hablar con ese niño socializante, ese mentor, o ese que le diga, cuando yo diga trabajo en grupo, tú acuérdate que estás con él. O acuérdate de que alguien se tiene que asociar con él para el trabajo grupo, o acuérdate de decirle que mire a tal para que se junten, ¿me entiendes? Entonces, si eso no se hace, el niño o la niña TEA siempre toma los dos caminos, o queda incrustado con gente que no quería estar con él inicialmente, o queda con los que nadie eligió. Ninguna de las opciones es la que a ninguno de ustedes les gustaría. Entonces, parten mal el trabajo grupo. A ver, Eso. hay otra pregunta de Antonia que dice, Silenciaste el micrófono. hay la pregunta de Antonia que dice, ¿pueden presentarse muy levemente los síntomas en infancia y agudizarse en adolescencia? Y luego ella misma, para responderle a Antonia, todas consultan, ¿qué tanto se traslapan las experiencias de una niña con posible TEA versus una niña brillante en temas de adaptación social y enajenación? Que son las dos preguntas que tengo aquí. Bueno, la primera está más o menos como lo que yo expuse, ¿cierto? Que es una cosa que se ve mucho en las niñas y que se respondía un poco a partir de la interpretación del DSM-5, pero lo que vemos en la clínica que tiene que ver con que muchas pasan piola hasta la adolescencia porque sus estrategias naturales alcanzan, ya sea el camuflaje, la imitación, lo que sea, alcanzan hasta la adolescencia cuando las demandas sociales sobrepasan su capacidad adaptativa o sobrepasan su capacidad de respuesta frente a lo social. Entonces ahí se notan, pero no es que no haya existido, lo que pasa es que antes se defendió con lo que tenía porque la demanda social no era tan alta. Nosotros sabemos que la escolaridad tiene distintos periodos y el periodo anterior a la demanda social a veces es una latencia donde destaca el mejor alumno, destaca el que tiene algún área especial, pero no el que tiene habilidades sociales. Es en la adolescencia cuando las habilidades sociales se tornan más relevantes y destaca el choripo, o destaca el capo, el que hace buenas observaciones, el que hace cosas socialmente adecuadas o inadecuadas, pues también sabemos que el que se destaca es el que hace lo adecuado y el que hace lo inadecuado. Pero ahí es donde hace agua. La segunda, ¿cuál era? Que no me acuerdo. Ah, esa distinción como de las altas capacidades. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde está el tema de que una de las dificultades que ha aparecido en esto tiene que ver con la comorbilidad, con los trastornos de ansiedad, con los trastornos adaptativos, y que ahí entra la experticia de poder saber si están juntos o revueltos, po. O sea, si en el fondo era uno, era el otro, o están los dos juntos, que es la parte de la experticia, ¿cierto? Porque uno puede tener el TEA y tener mucha ansiedad, y el TEA lo trabajamos, pero la ansiedad se trata, po. O sea, si mucha gente toma un ansiolítico, ¿por qué no lo va a tomar un TEA? Pues ¿cierto? O si le da una depre, hay mucha depresión en la adolescencia TEA, porque sobre todo por la conciencia, por el aumento de la conciencia sobre la dificultad social y sobre sentirse invisible, sobre sentirse aislado, sobre sentirse sin las capacidades o los recursos para integrarse. Carol, el resto de las preguntas yo entiendo que con la exposición de Catalina ya están respondidas, pero no sé si quiere alguien levantar la mano ahora, aprovechar de seguir. Tengo levantada la mano de Francisca Norambuena. ¿Quiere?
Sí, ahora no sé si me veo. Sí. Sí. Hola. Mira, soy estudiante de educación especial y tengo dos preguntas, una para Carol y para Catalina. Primero, ya, yo veo estas cosas en el aula, tengo estas características, ¿a quién derivo? Porque nuestra experticia es más del apoyar. Entonces me gustaría saber si hoy derivo inmediatamente a un neurólogo, hablo con la psicóloga, ¿qué enfoque deben tener estos profesionales? Porque no quiero que lo evalúen y después me digan, no, según esta escala no lo tiene, pero yo sí veo características. Mientras que para Catalina me gustaría saber qué te hubiese gustado a ti como estudiante, que yo como profesora, ¿cómo te puedo haber apoyado? ¿Y cómo te puedo apoyar yo ahora en la universidad? Como en estos dos espacios educativos. Ya. Hoy, bueno, la primera me quedé pensando, bueno, yo comenté un poquito, tiene que ver con la expertise. O sea, yo creo que puede ser psicólogo, neurólogo, incluso psiquiatra infantil, ¿cierto? Si son niños. Pero el tema tiene que ver con la expertise. Y yo creo que quizá lo que tenemos que incorporar en nuestro paradigma es el tema que si yo tengo un niño que sospecho, por ejemplo, una epilepsia, ¿a quién busco? Al experto en epilepsia. No busco a cualquier neurólogo, no busco a cualquier, ¿cierto? Si yo tengo cefalea recurrente o tengo dolores de cabeza inespecífico, ¿a quién busco? Al neurólogo experto en cefalea, ¿cierto? Entonces, yo diría que la atención tiene que estar puesta, ya sea en psicólogo, neurólogo o psiquiatra infantil, que sepa mucho del tema. Yo creo que esa es la vuelta más corta, digamos, porque lo otro es muy amplio, pues si nosotros tenemos tantos trastornos del neurodesarrollo, tenemos tantos cuadros psicopatológicos, tenemos tantos que la verdad es que hay que buscar el que hila más fino y el que sea dedicado al tema o el que sepa más o el que le guste o al que esté motivado. Yo creo que esa es un poco, no puede ser cualquiera, porque también pasa en el tema de las mujeres, que, y aquí se hace muy relevante eso, que hay muchos profesionales que derivan a lados, lo cual es una herramienta, pero que hoy día sabemos que en el caso de las mujeres no funcionan, porque las conductas expresadas en el lado son las conductas que se han recogido a partir de los niños. Entonces podemos tener una base, pero no vamos a llegar a ese diagnóstico porque no va a estar expresado en ese checklist o en esa conducta que yo tengo que observar, no va a aparecer. Entonces, nos vamos a quedar en las mismas. Entonces, tiene que ser una cosa que realmente apunte a lo que nosotros necesitamos. Y yo sé que muchos neurólogos, más bien desde el punto de vista general o que tienen dudas, derivan a lados. Sí, no lo estoy desmereciendo para nada, solo estoy describiendo una situación clínica que hoy día se sabe, que en el fondo que a través de un checklist o de lado, que es un muy buen instrumento, no es un buen punto de corte, sobre todo para las niñas. Así que eso es. Dale, Cata. Ya. Base. Sobre el tema de cómo poder apoyar, bueno, cuando era más chiquitita, quizá el mismo hecho de haberle enseñado al curso en donde yo estaba qué era el TEA, y no sé, yo creo que en ese sentido como una educación general al entorno donde uno se desenvuelve. O sea, como hay niños que les cuesta más esto, y yo, a pesar, por ejemplo, de que me hicieron bullying y todo eso, yo no creo que las personas o los niños sean malos, solo que necesitan que otras personas les entreguen como las herramientas para entender mejor. Entonces, yo tengo la convicción de que si las personas conocen qué es el TEA y de que hay personas que les cuesta esto y todo eso, se van a esforzar por entender y por tratarte mejor. Yo diría eso en el colegio, por ejemplo. Y respecto a lo de la universidad, yo justamente ahora estoy en un programa de mi universidad, el PARI, en donde estoy trabajando con una educadora diferencial que me está prestando apoyo en mi vida universitaria en general. Y por lo menos sé que se desarrolla como un plan específico para trabajar con cada persona, pero en términos generales,
yo diría el hecho de ser como acogedora. Por ejemplo, para uno el cambio de ambiente es algo súper difícil de sobrellevar, entonces saber que si uno va al colegio, va a la universidad, hay un lugar en donde uno puede ir y sentirse como protegido o tranquilo. Yo, por ejemplo, no sé, cuando entré a la universidad, me habría gustado saber que en alguna sala de la facultad iba a haber alguien en donde si yo me sentía mal o algo así, me iba a pasar una tacita de té o un vasito de agua y dejarme como calmarme un poco y esas cosas, como proveer un espacio seguro. Creo que eso es importante. Carol, en el chat hay varias consultas respecto de dónde concurrir para el diagnóstico de adultos. ¿Algún centro, algún lugar, hay alguna recomendación que se pueda hacer o en general algo que se les pueda plantear de cómo iniciar la búsqueda de diagnóstico en adultos? Yo, mira, hay una, a mí hace como un par de años atrás me contactaron porque se han generado redes en que hay una red de mujeres, ¿cómo se llama? Pero mujeres Asperger o mujeres TEA en Chile. Asperger. ¿Asperger es el de Chile? ¿Asperger? Sí, ahí en Chile. Ya. Bueno, y ellos, por ejemplo, hace un par de años me contactaron para formar parte de esta red porque ellos precisamente se dedican a recoger gente en distintas regiones que realmente se dediquen al tema y pueden hacer estos diagnósticos. Ahora, yo creo que la gente que nos hemos dedicado también a trabajar con adultos son personas que hemos derivado del interés por el área, no necesariamente desde lo adulto o desde lo infantil, sino que realmente nos interesa las características, la configuración y cómo ayudar. Lo que uno finalmente hace es que mientras mayor conocimiento podemos dar mayores respuestas a qué corresponde qué cosa. Si corresponde a un rasgo, si corresponde a otra cosa, si corresponde, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que siempre es como casi de a oídas, porque hay gente que se ha metido más a ciertas cosas que otras. Yo estaba pensando también ahora cuando decían, por ejemplo, si a mí me preguntan de repente, no sé, un psicólogo que trabaje con Down, yo sé muy poco de Down, por ejemplo. Sé lo que sabía habitualmente, puedo saber muchas cosas, pero soy cero experta en eso, por ejemplo. Entonces, y neurólogos que también, cero experto, por ejemplo, en Down. Entonces, uno tiene que buscar las personas que son adecuadas para eso. Yo he derivado al trabajo con adultos porque me gusta y porque en el fondo, para poder llegar a diagnosticar a un adulto con TEA, uno tiene que saber mucho sobre el neurodesarrollo infantil del TEA. Entonces, es como, yo creo que casi por hoy día, por dato y por buscar ese tipo de redes. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que Comentario, observación. Nos hacemos chao. Claro. Ángela Cerda levantó la mano. Ahí está Ángela. Hola. Sí, primero agradecer. Encontré que estuvo demasiado bueno. Soy psicóloga clínica. Tengo un primo que tiene TEA de 17 años. Mi proyecto de título se basó básicamente en el centro de práctica de mi universidad para poder brindar un espacio, quizá un poco alejándose del trabajo con los niños, sino que integrar también a los padres en este proceso, porque si hay algo que he identificado como en mi trabajo clínico, es que a los padres de repente no se les brinda como el espacio necesario para que también puedan desplegar de repente las angustias que surgen respecto al diagnóstico. Y la verdad es que la charla del día de hoy, bueno, y el testimonio de Catalina fue muy bueno, sobre todo por la invisibilidad que se tiene de las niñas con TEA. Y como les comentaba antes, yo hice este proyecto. ¿De qué me parado? De niños. Ahí está. ¿Se pegó? Sí, pero a ver, ahí parece que volviste. Sí,
que les comentaba que fue interesante el poder ver esta mirada de las niñas y mujeres, porque todo el material que uno encuentra disponible como a primeras tiene que ver con niños y con niños varones, ni siquiera con tanto con el trabajo de adolescentes y súper invisibilizado el trabajo con adultos. Entonces, agradecida del espacio y de poder escuchar un testimonio de un adulto también con TEA, de una adulta. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias a ti. Ya. ¿Alguna otra consulta? No veo ninguna manita levantada, no sé. Ahí, Olivia. Olivia. Hola, bueno, muy enriquecedora la charla. Quería hablarles un poquito de mi testimonio. Yo tengo una hija, se llama Matilda, tiene 6 años, y ella a los 3 añitos y medio empezó con terapia ocupacional está pegado, no sé si me escuchan ya, por trastorno de procesamiento sensorial. Tuvo terapia ocupacional durante 6 meses. Esto fue ligado también a psicóloga para ver si la niña tenía presentado otra cosa. Y tuvo terapias paralelas y como a los 2 meses me la derivaron a psiquiatra infantil porque la niña no estaba recepcionando bien las terapias. Entonces estaba muy angustiada, cuento corto, la niña estaba muy angustiada y por muchos cambios que había tenido en la vida. O sea, ese periodo cortito. Y ninguna de las 3 especialistas nunca supo que mi hija era Asperger. Entonces después pasaron los años, ella fue mejorando muchas cosas, soportó las etiquetas, soportó los puños, las mangas, todas las cosas que no soportaba. Y ahora en la cuarentena del año pasado, ella se exacerbó su comportamiento. Muchas crisis incontrolables, que no quería tocar el suelo, en fin. Y a finales de, bueno, en septiembre más o menos, por indicios que teníamos de que siempre su Pegó el audio, creo. Sí. iba a entrar al colegio y los niños no la discriminaran ni nada, queríamos ver el tema de por qué aplaudía tanto. Entonces, por una también pariente que tenemos que es terapeuta, ella me dijo, yo creo, observando a la Mati ahora en la cuarentena, me dijo, yo creo que la Mati puede ser Asperger, me dijo, y que las niñas es muy leve, se les nota muy poquito. Y ahí llegamos a una neuróloga en Santiago y efectivamente la neuróloga la vio 5 minutos y después de todo lo que le conté me dijo, señora, su hija Asperger, me dijo, ¿nunca se lo habían dicho? No, le dije, por eso estamos acá. Bueno, finalmente para nosotros fue un alivio. Fue un alivio porque saber para dónde ir, qué camino seguir, cómo tratarla. Nosotros, la pena que nos daba era que a veces la tildábamos de una niña jodida, pucha Matilda que eres jodida, porque no sé, porque algo le molestaba demasiado, pero en el fondo esto nos hizo entender que quizás todos vemos que algo es azul, pero ella lo ve celeste, y no trabajar ni insistir en que ella lo vea azul, sino que simplemente para ella es celeste y llevarlo así. Entonces eso nos dio como pena, ¿no? Él la podía ayudar antes, pero no por su condición, para nada, sino que fue un alivio en el fondo. Y terminar con una pregunta, ¿en qué momento, de que ella tiene 6 añitos, es como preciso contarle esto de su condición para que ella entienda ciertas cosas? Eso finalizo con esa pregunta. Gracias. Gracias, Olivia. Gracias, Olivia. Y fíjate que, bueno, compartir una cosa que en la cuarentena efectivamente se han exacerbado mucho los cuadros y lo que antes no se veía se ve y hay muchas cosas que se han agudizado por distintas razones. Ahora, tú dijiste algo que me hace mucho sentido, me llega mucho también, que tiene que ver con esa cosa materna de repente de poco culpa, sin culpa, digamos, que tenemos de no estar haciendo lo adecuado o de no haber podido a tiempo, pero siempre es tiempo, siempre es tiempo para poder empezar a hacer lo que sea mejor para ella.
Ahora, el tema del diagnóstico, como dices tú, fíjate que yo creo que esto igual como muchas otras cosas en la vida, que no es que uno le vaya a dar la etiqueta, sino que yo creo que el diagnóstico al final toma un nombre después de que nosotros toda la vida le podemos ir validando como sea nomás. No es que tú a ti te, no sé, por decirte, tú eres muy sensible a las texturas, así que vamos a tener cuidado con las texturas. No, tú, a ti te cuestan mucho los ruidos, así que de ahora en adelante no vamos a pasar por ese lugar, o de ahora en adelante vas a ir con audífono a este otro lugar para que no te moleste. O sea, es como validar. Si yo tengo un niño que, por ejemplo, tiene un pie más corto, yo le compro un zapato con taco. Si yo tengo un niño con un problema auditivo, le compro un audífono. Si yo tengo un niño que tiene problemas visuales, le pongo lente. O sea, en el fondo es como, no es, yo no lo voy a andar trayendo con un cartel que diga este niño tiene dificultades ópticas, ¿cierto? Sino que voy a validar la dificultad que tenga desde la casa, y voy a ir ayudando a que él tiene eso, pero no es ni un pecado mortal, y el resto tiene que colaborar, o el resto tiene, entre comillas, la obligación o el deber de ayudarla en lo que a ella le cuesta. Y la primera espacio de formación de eso es la familia. Si yo como familia defiendo ese derecho, ella se va a acostumbrar también a buscar esas ayudas y a validarlas como un derecho, ¿cierto? Si yo como familia la obligo a comer, o le digo que es una mañosa, le digo que es una jodía, le digo, qué sé yo, en el colegio le dicen, ella lo que va a interiorizar es que es una jodía, que es una mañosa, que tiene un defecto, que es anormal, que es extraterrestre, ¿por qué no come tal cosa o por qué no come la otra? No saco nada, si eso no se va a modificar por ese lado. Entonces, pero si yo digo, por ejemplo, no sé, pues a ella le cuesta, por ejemplo, tragar la carne. Hay muchas cosas que les cuestan tragar, pero supongamos que le cuesta tragar la carne. O no le gusta simplemente. ¿Por qué yo voy a hacer que coma carne cuando todos coman carne? Porque si ella tuviera otra dificultad, yo la respetaría. Si ella tuviera una dificultad metabólica, por decirte, o tuviera una dificultad de otro tipo, yo no la haría comer carne. Entonces, esto no es distinto en ese sentido. Es que ese día comerá pollo y comerá otra cosa, no tengo idea, pero ¿por qué lo voy a hacer comer carne? Entonces, cuando yo voy diciendo, no, es que no le gusta la carne, así que ella no come, ella después dice, no, es que, y después va juntando y al final le dicen, no, es que tú eres así porque tienes esto, y va a caer de cajón. O sea, quizá de repente para los colegios es más importante el certificado, la cosa, para que se puedan orientar, para que hagan un marco y para que puedan responder, pero hacia los niños yo siento que si tú vas siempre como naturalizando estas características, al final la etiqueta es como el lazo nomás, es como lo que lo junta, digamos, pero creo que lo más importante es como uno lo abordó en el camino. Como uno no lo obligó a ocupar ese calcetín, como uno no lo obligó, cuando uno no le dejó de cortar la etiqueta, cuando uno antes, yo conozco muchos niños, así que la mamá me dice, no, yo agarro la ropa y le corto todas las etiquetas. O sea, ya no es tema, digamos, ¿por qué lo voy a obligar a tolerar la etiqueta? O usa los calcetines al revés, con la costura para afuera, qué sé yo. Si a ellos les llega a doler eso, no es una cosa de maña, les llega a doler. Entonces, yo creo que si hacemos eso, lo otro es un agregado. Y ese agregado que sirve para los colegios, para un montón de cosas, pero familiarmente y en el entorno, son los demás los que tienen que respetar esa diversidad y que tienen que respetar lo que a ese niño le duele, le cuesta o no puede hacer todavía. Así que muchas gracias. No ya sé si estamos alguien más pasados tiene de la una. consulta, porque- ¿Alguien más quiere algún comentario, varios, o qué sé yo? ¿No? Yo creo que ya estamos como para ¿Sí? despedirse. Ya. Entonces abrimos los micrófonos para que hagan un chao. ¿O no? Les agradecemos a todos la convocatoria. Estoy muy contenta de que hayan estado acá, como lo de la Fundación. Agradecer a Carol, agradecer a Catalina por habernos brindado esta oportunidad maravillosa de estar aquí, y gracias a ustedes por estar. Les dejo la palabra, micrófonos abiertos.
Una cosa, la Cata. Otra Cata, cosa que Cata. alguien dice en el chat, dice, con respecto a lo recién comentado, ¿cómo saber si es manipulación o realmente le afecta? Porque un día come arroz y el día siguiente no. Yo no sé, la señora Carol quizá puede dar la visión más profesional, pero por lo menos yo tengo la experiencia que a mí 1000 veces en mi infancia me decía con que yo era manipuladora. Pero el tema es que yo creo que hay que intentar imaginarse qué es lo que se siente. Yo, por ejemplo, tengo muchos problemas para comer, que me cuestan mucho las texturas. Entonces, siempre de mañosa, nunca se validó mi experiencia. El tema es que cuando uno tiene algún problema sensorial o algo así, y es como dice la señora Carol, duele, descompensa, molesta, e incluso con el tiempo se desarrolla esta culpa por sentir eso. Yo creo que debería estar fuera como de la discusión un poco que eso sea por manipulación, porque muchas veces en que uno no quiere algo o le molesta algo o pide algo, no espera como nada a cambio que sea beneficioso más que el retiro del estímulo eh, o cosas así, o sea, así la sensorialidad también puede variar como de un día a otro. A mí me cuesta mucho más comer y no como muchas cosas cuando estoy estresada. Cuando yo estoy estresada, mi dieta se restringe, pero a esto. Mientras que durante el resto del año puedo comer toda esta cantidad de cosas, cuando estoy estresada, como esto. Entonces, no sé si la señora Carol puede decir otra cosa más desde la expertise. No, perfecto, Cata. Yo erradicaría algunas palabras, sobre todo dentro en general de la crianza, de repente, que es como que dejemos para último la palabra manipulación, dejemos para último la palabra maña, porque hay muchas cosas que hasta la maña y la manipulación es comunicación. Por lo tanto, si un niño está manipulando es por algo, si un niño está mañoseando es por algo. Entonces, ojalá pudiéramos sacar esas palabras de nuestro lenguaje y la dejáramos para el final y primero pusiéramos atención en lo que está detrás de esa conducta. Y ahí a lo mejor después podríamos distinguir si es emocional, si es del desarrollo, si es sensorial, lo que sea. Pero avanzaríamos mucho más rápido si sacáramos esa palabra del vocabulario. Ya Eso. pues, nos despedimos entonces. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a Muchas ustedes. gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, Carol. Chao. Muchas chao. gracias.